Hola amados televidentes, bienvenidos a su canal sobre RD. Hoy les presentamos una pandemia que está alertando al mundo, el coronavirus. No olvides suscribirte y activar la campana de las notificaciones. 2019 nCoV es un tipo de coronavirus detectado por primera vez en humanos en diciembre de 2019 en la localidad china de Wuhan, también conocido como nuevo coronavirus. La enfermedad respiratoria de este coronavirus, etiquetada a partir del 11 de febrero como COVID-19, fue designada emergencia sanitaria global por la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 30 de enero. No obstante, aunque la OMS reconoce que tiene potencialidad de pandemia, todavía no se ha declarado oficialmente como tal. Los síntomas del COVID-19 incluyen tos, estornudos, fiebre y dificultad para respirar. Estos pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. El contagio se produce por la inhalación de gotitas minúsculas que se emiten de la persona afectada a la persona sana a través de expectoraciones como tos y estornudos, en un contacto interpersonal de 1 o 2 metros de distancia. ¿Qué sabemos sobre el origen del nuevo coronavirus? Los científicos están buscando pistas sobre su epidemiología, aunque sospechan que procede de una fuente animal. Los coronavirus son una familia de virus con una característica en común: poseen unas proteínas en su superficie que le dan el característico aspecto de corona. Los coronavirus se conocen desde hace décadas, no obstante, se cree que muchos no son capaces de afectar a los humanos. Otro ejemplo: brotes de una enfermedad respiratoria similar es el SARS. El síndrome respiratorio agudo y grave alcanzó los 800 fallecidos, un número muy inferior al número de muertos asociados al nuevo coronavirus. No obstante, la tasa de mortalidad era mucho mayor en el caso del SARS, que se situaba en el 10%, en cambio, la del COVID-19 se sitúa en torno al 2%. Por su parte, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, detectado en Oriente Medio en 2012, presentó una tasa de mortalidad del 30%. En el caso de presentar síntomas que puedan asociarse al nuevo coronavirus, se recomienda ponerse en contacto con nuestro médico de cabecera. Si las pruebas dan positivo en 2019 nCoV, el paciente deberá permanecer en casa aislado durante 15 días. Solo las personas con problemas de salud que debiliten su sistema inmunológico, con problemas respiratorios previos, las embarazadas y las personas ancianas deberían preocuparse de desarrollar el COVID-19. Mientras los científicos trabajan en el desarrollo de una vacuna o un tratamiento vírico, la colaboración ciudadana es imprescindible para no propagar el virus. Es necesario seguir unas medidas de prevención básicas, como lavarse las manos con frecuencia o toser y estornudar hacia el codo o en un pañuelo desechable. En cuanto al uso de mascarillas, no se recomienda su uso a no ser que sea imprescindible. En el siguiente listado dispones de una colección de temas que te ayudarán a comprender mejor qué es el nuevo coronavirus, cuáles son sus consecuencias y cómo se está desarrollando la situación actual. En poco más de un mes, se ha convertido en una emergencia de salud pública de carácter internacional, declarado así por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud mencionó la palabra pandemia, ¿no? El mundo debe prepararse, escuchen bien, ante el potencial caso de pandemia por el coronavirus. Pero ¿cuál es su significado exacto en términos sanitarios? El doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, Guillermo. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Pandemia, ¿qué significa para un experto y qué debe significar para el público en general? Claro que sí. Son 3 escalones que nos ponen en contexto la respuesta a tu pregunta, Guillermo. Brote, epidemia, pandemia. Brote significa que aparece un número no esperado de casos de alguna enfermedad infecciosa en una región geográfica determinada. Para hablar de este tema del coronavirus, cuando aparecieron estos 50 y tantos casos en gente en un mercado de animales en Wuhan, eso era un brote. Pandemia es cuando el brote empieza a multiplicarse en una zona geográfica y abarca ya una región determinada.
Eso es lo que estamos teniendo en este momento. Una epidemia en la China, en donde están el 97.5% de todos los casos y el 99% de las muertes. Epidemia. Cuando ya esta epidemia empieza a formar brotes, y esta es la palabra clave, brote que acabamos de aprender, en otros países del mundo ya empezamos a hablar de pandemia. Pan significa completo, una pandemia, y si estos brotes forman epidemias, pues entonces obviamente ya es una clara pandemia, Guillermo. Quiere decir que ahora estamos todavía dentro del concepto de epidemia, ¿no? Exactamente. Doctor, cuando estuvimos hablando mucho sobre esto y siempre se lo compara con el SARS, ¿no? O la gripe aviar, esos casos que eran muy relativos sobre todo a China y al sudeste asiático. ¿Cómo va cambiando el tema del avance de esta enfermedad con respecto a su perspectiva? Mira, qué importante tu pregunta, Guillermo. El concepto de tu pregunta se refiere a lo que se denomina en salud pública el comportamiento de una epidemia o la dinámica de una epidemia. Así como una persona tiene un comportamiento agresivo, otra es más pasiva, otra es más taciturna, las personas, las pandemias, o las epidemias en este caso, también tienen un comportamiento. El comportamiento del SARS y del MERS fue agudo, rápido, infectó, pero luego inmediatamente su comportamiento hizo que desaparezca y ahora no tenemos casos. El comportamiento de esta epidemia, lo que nos ha mostrado es que tiene una facilidad muy grande para contagiar y para formar brotes nuevos. Entonces, China ha hecho un excelente trabajo en contener todo. Es como una olla de presión, Guillermo, que está hirviendo adentro y está el vapor saliendo, pero ya no puede más. Entonces, ese vapor, lo has reportado, está en Italia, en Corea del Sur y en un país que preocupa muchísimo, Guillermo, que es Irán. Y fíjate, ¿te acuerdas que hablábamos hace un par de semanas cómo el mundo está presenciando en vivo y en directo cómo una epidemia se desarrolla? Pues ahora lo que vamos a ver en las próximas semanas es cómo esta epidemia está afectando a países pobres como Irán, Afganistán y a los países aledaños y a países ricos como Italia, Suiza, en donde de repente los casos van a empezar a saltar. Ahí vamos a ver lo que decía el director de la OMS, Guillermo. Países, ministros, ministras de salud, prepárense por favor, porque esto puede llegar a sus tierras. Ya está en Europa, ya está en Asia, ya está en el Medio Oriente, veremos a dónde va esta epidemia, que estoy seguro que va a llegar a ser una pandemia. Así, está seguro, porque la OMS dice con el potencial, es decir, que hay signos que lo podrían convertir y el tiempo es el que va a decir. Doctor, ¿qué pasa si, por ejemplo, un familiar suyo o algún amigo le dice, en el mes de marzo, estamos en febrero, ¿no? Sí, vamos a decir, el mes de abril tengo que ir a Europa, voy a ir a Francia. ¿Debería cancelar el viaje o no? ¿Usted qué piensa? Mira, Guillermo, cuando se examinan el desarrollo de estas epidemias, de este tipo de... es como mirar el clima. ¿Cuántas veces nos han dicho los meteorólogos, miren, va a nevar, y cuando llega el día no pasa nada? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Ir día a día. Y lo hemos estado diciendo desde el comienzo. Día a día se van produciendo los hechos y día a día vamos viendo el comportamiento. Y la razón por la que me he atrevido a decirte que esto se va a convertir en una pandemia es porque ya son cientos de casos los que están en Corea, ya son cientos de casos los que están en Italia, van a ser cientos de casos los que van a estar en Irán. La prensa asociada reporta hoy día que han habido 50 fallecimientos en Irán. Entonces, ya está saliéndose de las manos y entonces ya técnicamente es una pandemia y por lo tanto lo que tenemos que hacer todos, Guillermo, y esto es muy importante, es entender la enfermedad. Esta enfermedad es como una especie de gripe fuerte. 85%, y esto es importante, 80% de la persona, Guillermo, se recuperan sin ningún problema. Es más, es como un resfrío para ellos. 80%, la gran mayoría. 15% van a presentar a la semana de enfermedad una neumonía y pueden necesitar hospitalización. 15, 80 más 15 son 95. El 5% restante, Guillermo, ese sí se va a presentar con una enfermedad muy grave de los pulmones y falla multisistémica. Esas personas, ¿quiénes son?
mayores de 65 años con enfermedades crónicas, con cáncer, con HIV, con bronquitis crónica, con presión arterial, con diabetes, que tienen sus sistemas debilitados. Entonces, esto va a ser una prueba para los sistemas de salud para que puedan proteger a esas poblaciones vulnerables. Los demás, el 80%, se recupera como si fuera un simple resfrío. Qué importante este último comentario, doctor, porque lo pone no solo en números, sino en perspectiva precisa en cuanto a los grupos. Ante la duda, si hay un episodio de gripe, hacerse ver por el médico, me imagino que será la recomendación. Y hay un mayor. asunto más, Guillermo, disculpa que te interrumpa, Sí. Hay un asunto también muy importante. Dicen, por ejemplo, ¿por qué no hay casos en América Latina? 0. ¿Por qué no hay casos en África? 0. Algunos expertos dicen, ¿será porque no se están haciendo las pruebas? O el verano. Y de repente los casos se están confundiendo como de gripe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De repente ya está en nuestras ciudades dando vueltas. Lo que hay que hacer para todo caso de gripe en la prevención. Número 1, aprende a toser y a estornudar con un papel descartable, una servilleta, y cúbrete la boca y la nariz para que los pedazos de moco no salgan alrededor. 1. 2. Si estás enfermo, quédate en tu casa, no salgas a contagiar al resto. Y 3, debido a que el virus se puede quedar en las perillas de las puertas, los pasamanos de los ómnibus, etcétera, lavarse las manos constantemente. Guillermo, esas son las 3 medidas de precaución que todos deberíamos estar haciendo. La crisis ha desbordado al gigante asiático, con más de 150 casos registrados fuera de sus fronteras y distribuidos en 23 países alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos y Canadá en el continente americano hasta el momento. El coronavirus es una amplia familia de virus que puede causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, incluyendo la muerte. En investigaciones exhaustivas se comprobó que en 2002 la civeta transmitió al ser humano en China el coronavirus causante del SARS o síndrome respiratorio agudo severo, dejando 800 muertos. En 2012, el dromedario transmitió también a seres humanos el coronavirus causante del MERS, esta vez en Arabia Saudita, según la OMS. Las muertes relacionadas, unas 750. La enfermedad de la que hablamos ahora es una nueva cepa del mismo virus, que en esta ocasión se vincula con la venta de animales silvestres en un mercado de la ciudad de Wuhan, en China, donde las calles parecen desoladas ante las restricciones impuestas por la expansión de la enfermedad. Asegura que no hay forma de determinar a quienes se les complicará el virus una vez adquirido, pero sí existen personas que están en un más alto riesgo de infectarse. Los síntomas generales son fiebre, tos y disnea o dificultad para respirar. En caso de agravarse, podría causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal y la muerte, según datos ofrecidos por la OMS. El riesgo cada vez más latente de que el coronavirus, COVID-19, pueda llegar y detectarse en territorio dominicano en cualquier momento, ha obligado a las autoridades sanitarias a adoptar rigurosas medidas de vigilancia y control, entre ellas la suspensión por los próximos 30 días de vuelos directos desde Milán, Italia al país, debido a que es el segundo foco exportador de casos después de China. Esta medida, contenida en una nueva disposición dada a conocer ayer por el ministro de Salud Pública,
Afecta a unos 8,000 viajeros que llegan cada mes, distribuidos en 2 vuelos semanales que arriban viernes y sábados por los aeropuertos de La Romana y Las Américas. El día anterior había impedido el desembarco del barco de crucero Braemar, con 1,512 personas a bordo, porque 8 presentaban síntomas de fiebre, tos y dificultad respiratoria. En una rueda de prensa tras concluir una reunión con la Comisión Nacional de Seguimiento al Coronavirus, el ministro de Salud Pública, Dr. Rafael Sánchez Cárdenas, aseguró que hasta el momento República Dominicana no tiene casos confirmados del coronavirus y que ante el flujo importante de turistas que recibe desde Italia, se emitieron nuevas disposiciones. Mediante la circular 00594/20, dirigida a diferentes entidades y organismos, el Ministerio de Salud dispuso los reportes y procedimientos que deben primar frente a viajeros de Italia. Establece que las líneas aéreas y de cruceros deben informar sobre la procedencia de sus pasajeros y que los pasajeros con síntomas deben ser notificados a la Dirección de Epidemiología y evaluados por personal de salud pública. La circular establece que las líneas aéreas deben preguntar a los pasajeros italianos si tienen síntomas de gripe y reportarlos al Ministerio de Salud para ser evaluados. El ministro de Salud fue enfático al señalar que hasta el momento el país no tiene ningún caso confirmado del coronavirus, por lo que llamó a las personas a no dejarse llevar de informaciones que están circulando en redes sociales. A pesar de que el virus sigue contagiando simultáneamente a personas alejadas del lugar de origen en la provincia de Hubei en China, lo cierto es que los expertos de momento se niegan a hablar de pandemia. La epidemia se produce cuando una nueva enfermedad se propaga de persona a persona durante un tiempo determinado en un país, y la pandemia se definiría como la propagación mundial de la enfermedad. Pero hay diversos factores a tener en cuenta antes de hablar de pandemias, entre ellos la inmunidad de la población o la gravedad del brote. La última pandemia reportada es la llamada gripe H1N1 en 2009, que según un estudio posterior pudo provocar la muerte de más de 500.000 de personas en todo el mundo. En China, el presidente Xi Jinping ha aparecido por primera vez con mascarilla durante una visita a un hospital de Pekín, donde ha instado a tomar medidas más fuertes para detener el contagio. Las muertes por el coronavirus en China superan ya el millar. Los contagiados son más de 42.000. Según cifras oficiales, ha habido 108 nuevos decesos en 24 horas, el mayor número de fallecidos registrado en una jornada. En el Reino Unido se ponen en marcha nuevas medidas para luchar contra la propagación, como que los infectados puedan ser puestos en cuarentena por la fuerza. Un consultorio y una farmacia del sur de Inglaterra han sido cerrados temporalmente después de que un miembro del personal diera positivo. 5 de las 8 personas que han dado positivo en el Reino Unido están vinculadas al británico que contrajo el virus en una conferencia en Singapur y que viajó a una estación de esquí en Francia donde infectó. Cuando la ciudad fue puesta en cuarentena me di cuenta de que algo no estaba bien. Fui al hospital y vi a las personas. Había muchísima gente. Ahí entendí que Wuhan era el centro de la epidemia. Y los hospitales son el corazón de ese centro. Las cadenas de televisión nacionales, de la televisión de Hubei y de la televisión de Wuhan deberían estar ahí para entrevistar a las personas. Pero nadie fue. Pensé que como ellos no querían ir, entonces yo iría a filmar lo que estaba pasando. Durante los siguientes días, Fan Bingbing publicó alrededor de 20 videos en su canal de YouTube. En particular, uno de los videos grabado el 1 de febrero se volvió viral. Ese día, Fan Bingbing fue a visitar los hospitales de Wuhan y en el hospital número 5 se acercó un coche fúnebre. Allí grabó una escena que es difícil de creer.
1、2、3、4、5、6、7、8，有八个。哎呦，这么多就真的死了。这是几件？就昨天是吧？哎呦，这死人这么多啊！ Entró a una sala grabando discretamente. Allí hay un hombre hablando por teléfono, gimiendo. 这你家什么人呢？父亲，哎呦，我的父亲。 당리가 지금 이거 이만큼 연세, 우리 좀完全死了。完了，家的，完了，呼吸不上来了，已经没有生命特征，不说了，就了。没有生命特征了没？这个又完了，这个完了，这个又完了呀。那个停，刚才3个，现在几分钟？5分钟了，现在已经8个了，又来了一个，来2个。 8 cuerpos en 5 minutos. La imagen muestra la amplitud de la epidemia. Una bloguera china publicó las fotos de Fang Bing en Twitter. Tuvieron más de 1 millón de visualizaciones. Y la policía no se demoró en reaccionar. Ese mismo día, a las 7 de la noche, llegaron a la puerta de su casa. 不，我的体温没有问题。你说我体温，有点担心。你检查的，现在不放心呢。因为什么东西不放心呢？你现在去了医院，我们不对你不放心，因为你的防护措施不到位。 Estos hombres querían tomarle la temperatura a Fang Bing. Sin embargo, no son médicos, son policías y fueron hasta su casa para detenerlo. Win Chenxiang nos mostró su apartamento en Wuhan por videochat. Le llevó solo unos segundos recorrer el reducido espacio en el que pasó los últimos 20 y pico de días, imposibilitada de salir de su casa como parte de las medidas de confinamiento más recientes en Wuhan. Desde el cierre de emergencia he estado racionando mis alimentos para que me duren más. El gobierno local permite la entrega de alimentos, pero Wenchen teme abrir las puertas y ventanas por la posible exposición al nuevo coronavirus. No solo protege su salud, sino la de su nieta de 2 años, Felicity. Estamos recorriendo uno de los tantos hospitales de campaña en Wuhan. Este es un centro de exposiciones convertido. Se busca contener la transmisión del nuevo coronavirus. Note, una cama y otra y otra. La gente comprimida, ni siquiera a 1 metro de distancia uno de otro. Los baños portátiles un poco sucios. Los basureros desbordados. Ve las pilas de máscaras usadas. La mujer que hizo la visita guiada para CNN por videochat en este hospital de campaña nos dice que la inquietan estas condiciones. Como teme repercusiones, me pidió que la llamemos Lisa Wong, que no es su nombre real. Hay un gran peligro de contaminación cruzada. A algunos los análisis les dieron negativos y los trajeron por error. Los medios estatales chinos publicaron imágenes del mismo hospital antes de abrirlo. Mucho más limpio en el interior. Wang dice que ella y otros están recuperados y saludables, pero igual los hicieron quedarse en el establecimiento. Estoy muy molesta porque siento que no debería estar aquí. Estoy muy ansiosa. Quiero regresar pronto. Wang contrajo el virus a fines de enero, pero se recuperó totalmente en pocas semanas. Tanto su tomografía computada como su hispado de fauces muestran que 2 veces las pruebas dieron negativo, pero los funcionarios trasladaron a Wang y a muchos otros al hospital de campaña para seguir con los tratamientos a pesar de los resultados negativos. Y me dijeron que si me negaba, me forzarían a ir. Bo Hanlon vivió una redada similar en Wuhan. Su esposa era un caso confirmado, pero lo que él fue listado como contacto cercano. Pero sus primeros 2 análisis dieron negativo. La comisión barrial intentó hospitalizarlo a pesar de esto. Estaba muy molesto por esto, porque a tantas personas no las ingresaron en su momento. ¿Por qué habrían de poner en cuarentena a las personas saludables? CNN se comunicó con la Comisión Barrial de Salud para entender mejor cómo están usando los hospitales de campaña y para preguntar por qué internaron a las personas cuyas historias clínicas muestran que están recuperadas. No hemos tenido respuesta. Personas en distintas circunstancias fueron detenidas en varios lugares de la provincia de Hubei, el epicentro de este brote. En Tianmen, el gobierno local dice que retuvo a las personas que desobedecieron las órdenes de la policía de no salir a la calle y fueron confinadas a un gimnasio, todo como parte de la estricta clausura de emergencia.
Después de que Wang se quejara ante los funcionarios el miércoles, reconoce que respondieron con celeridad. A la mañana siguiente, ella y otras 6 personas recuperadas fueron transferidas de regreso al hotel de cuarentena. Todavía está molesta por cómo los funcionarios manejaron el tema inicialmente. No pudieron enviarme al hospital cuando estaba enferma. Cuando me recuperé, me forzaron a quedarme en uno. La Organización Mundial de la Salud ha apoyado repetidamente al gobierno de China en su esfuerzo de contención. Nosotros nos comunicamos con la OMS con respecto a esta nueva información que nos contaron nuestras fuentes en Wuhan. Cientos de ciudadanos extranjeros han sido y serán evacuados del epicentro de un brote peligroso de coronavirus. Según funcionarios chinos, China ya cuenta con más casos de coronavirus que de todo el brote de SARS de 2002 y 2003, pero comparar los dos es complicado. El SARS, o síndrome respiratorio agudo severo, mató a 774 personas en 17 países. Esos brotes tuvieron tasas de mortalidad significativamente diferentes de 9,5% y 34,5% respectivamente. El coronavirus de Wuhan ha provocado 2.858 muertes por el momento. Sin embargo, en general, los afectados por el nuevo virus están en una condición menos grave que con el SARS, dijo Yazdan Yazdanpana, jefe de enfermedades infecciosas de la Universidad Paris Diderot. Por el momento, la tasa de mortalidad es inferior al 5%. Varios países, como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón y España, han evacuado a sus ciudadanos en vuelos desde Wuhan, capital de la provincia de Hubei.